Todos los que hoy forman parte del Club 100K un día soñaron como tú aumentar su facturación. Si lo que quieres es crecer, no te pierdas este podcast Objetivo 100K. Esto puede marcar un antes y un después en tu negocio. Muy buenas, hoy estamos con Kiko Jalbo de Seguros Deportivos. Muy buenas, Kiko. Muy buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por venir desde Valencia hasta aquí a compartirnos un poquito tu historia. Sí, gracias a vosotros por la invitación, que siempre está bien venir aquí y oye, que te entrevisten, pues mejor que mejor. Que me alegro mucho de que te parezca atractiva la idea. Y bueno, Kiko, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo tengo una empresa que nos dedicamos es una correduría de seguros, donde la especialidad es el mundo del deporte, ¿vale? Es una especialidad un poco rara, pero bueno, surgió en su momento, después de mi trayectoria, pues que estuve unos años en seguros y otros años en banca. Vino aquella crisis del 2009, por ahí, y bueno, pues tuve que buscarme la vida y dije, ¿y ahora qué hago? Y empecé pues a juntar una de mis pasiones, que era el deporte, con algo que sabía. Y empecé pues montando una página web sin saber qué iba a pasar, y empezó a llamar a gente y dije, hostia, aquí hay un negocio. Y ahí surgió la empresa, y ya llevamos pues 15 años, va a hacer este año. Jolín, qué bien. ¿Y cómo fue? O sea, porque si no he entendido mal, estabas trabajando previamente por cuenta ajena. Sí, estaba en banca en ese momento. ¿Y cómo fue que decidiste emprender? Pues, a ver, yo ya había emprendido anteriormente, cuando estaba en el mundo del seguro, y había luego trabajado por cuenta ajena, y al final evalué las dos cosas y dije, bueno, no tiene color, ¿vale? Me gusta hacer lo que yo quiera, pero sí que es verdad que emprender tiene muchas dificultades. Uh-huh. Y al principio, pues bueno, cuesta mucho. Lo pasas realmente mal porque dices, no tienes la seguridad de tener unos ingresos, y aparte que yo no había realmente estudiado muy bien dónde me iba a meter. O sea, fue algo más casual que otra cosa, porque ya te digo, fue buscando por internet, dije, a ver, aquí de seguros y deporte no hay nada, qué raro. Y empecé a comprar dominios, puse una página web muy cutre, pero ahí estaba, y la gente empezó a llamar, y entonces tampoco había hecho grandes estudios para ver qué iba a hacer. Y al final me lancé, más que nada porque veía que había encontrado algo que le venía bien a la gente, y a partir de ahí pues empecé a emprender, y porque realmente era lo que yo quería para mi vida. ¿Por qué lo que querías era emprender? Pues porque al final a mí trabajar para otras personas no me cuadraba, aunque en banca tienes cierta seguridad económica, los salarios no están mal, aunque en el 2008-2007 había mucha presión porque la crisis fue dura en banca, y bueno, tenías que ejecutar temas hipotecarios, que es muy duro. Uh-huh. Pero realmente yo no me sentía cómodo trabajando para un tercero, ¿sabes? Y yo creo que quería desarrollar ciertas ideas que yo tenía y que pensaba que iban a ayudar a la gente a hacer, a cumplir sus objetivos, que ya te digo, era un objetivo un poco etéreo, pero al final, pues mira, salió muy bien, y pude unir dos cosas. Una de mis pasiones, o mi gran pasión, que es el deporte, y ganarme la vida a través de los seguros, que siempre digo, dentro del coñazo que es el seguro, pues juntarlo con el deporte está muy bien, porque tienes eventos, acudes muchas veces a ellos, hablas con deportistas, bueno, es algo distinto dentro del mundo del seguro. Los resultados extraordinarios del Club 100K no son casualidad. Todo empezó con una decisión: asistir a una conferencia gratuita. Tú también puedes hacerlo. Reserva tu plaza ya. La
verdad que sí, bastante más atractivo que quizá el típico de coches o del Sí, hogar, ¿no? Que no es lo mismo. bastante más, bastante más. Lo que pasa es que, bueno, todo tiene sus dificultades, ¿eh? Porque el mundo del seguro deportivo es muy complejo. ¿Por qué? Porque realmente, espero que no me oiga mucha gente del mundo del seguro o sobre todo de las federaciones, realmente las primas están muy ajustadas porque hay mucho volumen. Claro, tú imagínate, una federación puede tener 10.000 personas. 10.000 personas que pagan 40 euros, estás hablando de 400.000 euros de una póliza. Y esos volúmenes son muy altos, pero lo que pagan por persona es realmente poco. Y luego la siniestralidad en general del deporte es alta y las compañías no ganan dinero. Parece que es así, pero realmente a esos precios no ganan dinero y de hecho hay solo en el mercado 2 o 3 compañías que ofrezcan este tipo de seguro, de las 50 o 60 que hay, y eso es por algo, ¿no? Entonces es difícil a veces encontrar ofertas atractivas para tú poder vender, porque al fin y al cabo yo soy un intermediario, yo no soy el asegurador. Nosotros luego damos una serie de servicios, una serie de valores añadidos que creo que es lo que nos diferencia, porque además en general este mercado trabajamos 4 multinacionales y yo, y alguno más, pero poquitos, y yo siempre digo que soy el pequeñito pringaete, pero que al final ofrecemos cosas distintas que al cliente empieza a valorar cada vez más. ¿Y cuáles son esas cosas que intentas ofrecer para que el cliente lo valore y que te elijan a ti en lugar de a otras compañías más grandes? A ver, pues generalmente es porque es mi pasión y entonces yo cuando me acerco a una federación, me acerco a un club, me acerco con esa sensibilidad de que me gusta el deporte, conozco muchos deportistas y conozco realmente lo que sufren, sobre todo cuando hay un siniestro. Es decir, aquí el siniestro típico es una lesión, ¿vale? Y nosotros tenemos esa sensibilidad de estar muy cerca de ellos, de entender que para ellos es lo más importante en ese momento y al final las grandes multinacionales tienen un call center, nosotros somos 6 personas y cuando hablan con nosotros hablan con mi equipo, que es Elena, es Cristina, es Jorge, es Laura, es Kiko, es Naila, y entonces son siempre las mismas personas y al final existe una relación. Nosotros, o yo, creo que lo más importante en los negocios es la relación con personas y nosotros esa relación y esa sensibilidad con el deportista la damos, la ofrecemos. Y siendo pequeños nos sabemos mover bien en ese ámbito y sobre todo al final es cuando tú haces algo con pasión se te nota, cuando lo haces por dinero se nota. Entonces para mí una de las cosas principales es cuando haces algo es hacerlo con pasión, porque al final si lo haces con pasión y con ganas todo fluye. ¿Por qué? Porque no te cuesta trabajar. A mí no me cuesta ayudar a una persona que está sufriendo. ¿Por qué? Porque ha tenido una lesión de rodilla, le tienen que operar y él quiere recuperarse cuanto antes. Pues nosotros, esa diferencia de estar ahí a su lado, es lo que ofrecemos, aparte de otras cosas. Sí, no, la verdad es que sin duda yo considero personalmente que la cercanía y sobre todo en cuanto a seguro se refiere, o sea, el tener esa persona de confianza que no tienes que llamar, hola, mira, ponerte a explicar quién eres, qué seguro tienes. Para mí esa cercanía de saber que me va a contestar una persona que ya conoce algo de mi historia y que me va a ofrecer ese servicio rápido y personalizado, la verdad es que yo lo agradezco y de hecho pago por ello porque es que sin duda es bastante diferenciador. Y bueno, me has hablado también de otras diferencias que aplicáis. ¿Cuáles serían esas diferencias que tenéis? Pues bueno, mira, esto gracias a los cursos que he ido haciendo en Level Up fue automatizar los sistemas y sobre todo pues con las nuevas tecnologías hemos aprendido a automatizar muchos sistemas que son muy incómodos para los clubes o para las federaciones, como mandar un listado de 4.000 personas donde nombres, apellidos, DNIs, fechas de nacimiento, tienen que revisar si están bien,
tal, una serie de cosas antes de enviarlo, pues nosotros hemos creado una plataforma donde suben ahí directamente su Excel que suelen tener, lo filtra, lo limpia y lo envía a la compañía de forma automatizada. Pues eso, siendo nosotros pequeñitos, somos los primeros que lo tenemos. Incluso una app para la gestión de siniestros, cuando hay un siniestro, suelen ser pues a las 8 de la tarde o los fines de semana, ¿vale? Aparte de que mi equipo está los fines de semana también para atenderles, tienen una app donde dan el siniestro online. Y eso también es algo que prácticamente nadie lo tiene. Entonces nosotros hemos intentado digitalizar y facilitar las cosas a las personas, y a veces no se trata de dinero, es de querer hacerlo, porque al final siempre encuentras alternativas que se acoplan, pero a veces me extraña eso, que las grandes multinacionales no lo tengan, y al final es porque no le han dedicado el tiempo a esos factores que son tan importantes, porque ellos tienen otras cosas y a lo mejor eso no les hace falta, pero a mí, como soy pequeñito y me tengo que diferenciar, pues lo tengo que hacer, y es donde estamos. Y ahora pues seguimos invirtiendo en la parte sobre todo digital, pues con chatbots, con inteligencia artificial, siempre buscando aquello que podemos facilitar la vida tanto a las federaciones como a los deportistas, porque es donde nosotros nos podemos diferenciar. Aparte, en producto es muy difícil, porque nosotros vendemos en general un producto estándar, porque es un real decreto que hay que cumplir por ley. Por lo tanto, tampoco te vas a diferenciar en el producto. Entonces, si el producto es estándar, las compañías van a ser las mismas, o te diferencias o no puedes hacer nada, ¿no? Y ahora estoy dándole una vuelta, bueno, no le estoy dando, ya la he tomado la decisión, y es ir en contra del mercado. Es sacar algo que realmente es bastante más caro. Bueno, más caro no, tiene más precio, pero que ofrece muchísimas más cosas que realmente demanda el deportista, ¿no? Y eso en el mercado no existe. Entonces, no sé lo que va a pasar, porque no soy adivino, pero estoy convencido de que esa diferenciación extrema puede funcionar muy bien, y de hecho lo voy a hacer. ¿Se puede adelantar un poquito o todavía no? Muy poquito, es decir, normalmente las pólizas lo que cubren es fallecimiento, invalidez y asistencia sanitaria. Invalidez, por ejemplo, 12.000 euros, que es muy poco. Nosotros estamos planteando subir eso incluso a 200.000 euros. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una invalidez, o sea, ojo con lo que le queda de vida y lo que necesita, pues que haya un seguro que solo cubra 12.000 euros, pues por obligación es un poco triste. Segundo, mucha gente cuando se lesiona de gravedad no puede ir a trabajar, pues que haya un subsidio de invalidez temporal para cubrir esa baja que tienen la seguridad social, pero sabemos que van a cobrar un porcentaje de su salario, y los autónomos aún menos. Entonces, es poner realmente cosas que van a necesitar. Evidentemente, todo tiene un precio, pero cuando estábamos hablando de que a lo mejor pagan 40 euros al mes, al año, por persona, pues a lo mejor es subirlo a 60, estamos hablando de 5 euros al mes. Esto no arruina. El problema es que cuando hablas de 10.000 personas, pasan de pagar 400.000 a 600.000. Ahí sí que hay diferencia, pero al final el que lo paga es el deportista, y realmente pagar 20 euros más al año, creo que lo van a coger con ilusión. Y algunas cosas más, pero bueno, ya hasta ahí, porque a lo mejor algún competidor lo escucha y se adelanta. No. Qué bueno. ¿Y por qué te refieres a ir en contra del mercado? O sea, lo has dicho porque no lo hacen. Porque nadie lo hace, y segundo, porque cuando tú ofreces esto, lo ofreces realmente a federaciones y a los clubs. Y las federaciones y clubs lo que buscan es, al final, pagar lo menos posible. Pero muchas veces, y es también ir en contra un poco de las federaciones y los clubs, no están pensando en el asegurado final, que son sus deportistas. Están pensando en sus finanzas. Pero yo pienso en el asegurado final. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos
son muy sensibles al precio bajo, pero yo creo que bien explicado, creo que van a entender esas subidas de precio porque realmente es lo que demanda el deportista y no existe en el mercado esto y de hecho las compañías tampoco es fácil convencerles para este tema. Estamos terminando un acuerdo con una compañía y con un fondo de inversión para poder implementar este producto especial, pero ya te digo, no sé lo que va a pasar, pero yo lo voy a lanzar. Ya. ¿Y cómo ha sido que has empezado a mover esto? Porque si dices que las grandes empresas, las grandes multinacionales no han pensado en esto, ¿cómo empezaste a plantearte este cambio y llevarlo a cabo? Pues porque pues no me acuerdo muy bien el motivo, pero empecé a pensar en cuando empecé. Y yo cuando empecé era súper enfocado al deportista. Y luego con los años, pues hemos seguido enfocados al deportista, pero hemos seguido la corriente de los demás. Y entonces dije, no, esto está muy bien, la empresa va bien, crecemos, somos reconocidos, hacemos un montón de eventos, pero al final he perdido la esencia de estar realmente haciendo lo que el deportista quiere, lo que el deportista necesita. Y dije, esto hay que volver al origen. De vez en cuando yo creo que volver a los orígenes siempre va bien, ¿no? Porque cuando nace cualquier idea es cuando más pasión le pones. Luego el transcurso del tiempo te lleva por otros sitios, pero cuando nace es cuando realmente uno le ponía pasión y realmente estaba ahí implicado, y a veces las ideas eran locuras, pero decías, esto tiene sentido, tiene coherencia, y entonces volví a pensar en los inicios y dije, bueno, esto va en contra de lo que todo el mundo piensa, pero yo voy a tirar por ahí. Y curiosamente hay un nuevo Real Decreto en marcha que va por ahí. La idea es de mejorar al deportista las coberturas, porque lo que estamos trabajando ahora es del año 93, o sea, y no se ha modificado. Ahora se modificó, hubo una serie de problemas, pero y aún no está en vigor realmente, pero sí que la idea es que vaya por ahí, pero yo me voy a lanzar ya, anticipándome a lo que legislen. Qué bueno, y esa parte visionaria, ¿no? De adelantarte inclusive a lo que está pasando y que justamente también a nivel legal y estatal, ¿no? Que se estén acercando en esa dirección, con ese foco, ¿no? Y al final, pues probablemente si encima legalmente se está haciendo, pues las federaciones y sobre todo supongo que el deportista final también tendrá como ese valor añadido. Yo creo que al final cuando con un incremento mínimo, porque ya ves, esto al final son 20 euros más, que no es una cantidad desorbitada, sino que al final son 20 euros y el soporte final que va a recibir el deportista en este caso va a ser como bastante diferente. Sí, para mí es bastante diferencial porque realmente, claro, al final después de hablar y con tanta gente que hablas durante 15 años, con nosotros manejaremos una cartera de 2.000 clientes, al final te llega toda esa información y vas viendo las necesidades que tiene el deportista final y entonces dices, bueno, pues esto está claro. Lo que pasa es que realmente estamos ahí, por un lado el deportista y por otro lado realmente los clubes, federaciones, que son los que nos compran. Y cada uno tiene unos intereses distintos, pero yo creo no porque ellos no lo quieran, sino porque nadie se lo ha enfocado de esa forma y se lo ha explicado bien. Porque todo al final es todo muy comercial, todo hay que vender, hay que ganar dinero, pero bueno, hay que hacer las cosas con cierto sentido, honestidad y buscando realmente ayudar a las personas. Porque cuando ayudas o cuando solucionas un problema, las cosas del dolor, esto también es muy de Level Up, lo aprendí ahí, es cuando realmente hay una respuesta buena, cuando solucionas cosas a la gente. Entonces, yo creo que
es lo que tenemos que hacer en los empresarios, es al final solucionar cosas a los demás, de una forma o de otra. O dar placer, que es el otro tema, pero los seguros placer, creo que no dan, porque son temas Acompañan difíciles. en el dolor. Exacto, acompañan el dolor, pero bueno, ahí están. Y esa es al final el objetivo de los empresarios y de mi empresa, claro. Y antes, al principio has hablado de el principio, ¿no? Los retos que conlleva el emprender, el montar un negocio. ¿Cuáles fueron los retos que tú encontraste personalmente en este camino? Pues, a ver, yo cuando emprendí, pues ya tendría a ver, tengo 40 y muchos, no 50, hace 15 años pues tendría 35. Aunque tenía bastante experiencia en la gestión empresarial en banca o en seguros, porque había estado en dirección en banca o en la parte de seguros también, emprender no tiene nada que ver, porque al final te lo tienes que hacer tú todo. Al fin, y empiezas a hacer cosas y no te das cuenta de todas las cosas que tienes que hacer. Tú al final has tenido una idea, te has puesto ahí a vender, pero una empresa son muchísimas más cosas. O sea, comunicación, marketing, administración, impuestos. Todo al final, cuando estás solo y emprendes solo, pues tú eres hombre orquesta, que sabes un poquito de algo, pero realmente muchas cosas las haces mal porque no eres experto, ¿no? Y aparte, pues generalmente los que emprendemos no es que vayamos sobrado de dinero. Entonces no puedes contratar a terceras personas para que te ayuden. Entonces eso al final se te hace complicado. Y luego que nadie te explica, o por lo menos en mi época, de qué iba esto de emprender. O sea, a ver, mi padre había sido empresario, pero pues bueno, yo lo veía, pero no estaba metido en lo que es tener una empresa o emprender. Y actualmente, pues sí que hay más empresas que te explican realmente qué es esto de emprender, pero al principio no. Y yo iba un poco perdido en muchas cosas y bueno, costó lo suyo, tanto apuros económicos como meses que iban muy bien y meses que de repente dices, aquí qué ha pasado, que no llama a nadie, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el día a día vas aprendiendo un poquito más, vas mejorando un sitio, vas mejorando otro, pero lo haces un poco a tu buen entender. Con Level Up, pues por ejemplo, si yo hubiese hecho el curso cuando empecé a emprender, hubiese cambiado 1000 cosas, que ahora, pues en los últimos años, pues los he ido cambiando. No todo, porque te explican demasiadas cosas, pero bueno, hay cosas que son semillitas que ellos te dejan y que si tú quieres las desarrollas, y me han servido bastante para ver el mundo empresarial de otra forma totalmente distinta a la que tenía hace 15 años. Pero sobre todo eso, al principio te sientes un poco solo y más perdido que... Pero bueno, al final se sale de todo. Claro, porque ¿cuándo empezaste a formarte con Level Up tú? Yo hace pues 3 años o 4. 3 o 4 años, sí. Y has dicho que antes veías los negocios de una forma diferente a la que lo ves ahora. ¿Cómo lo veías antes? A ver, todo... lo veía como todo hacer un poco lo que hacen los demás, ¿no? Al enseñarte otras formas de trabajar, otras cosas que puedes hacer en tu vida y sobre todo ganando confianza tú mismo primero y luego desarrollar herramientas que te van enseñando, pues es lo que te hace el que veas las cosas de forma distinta cuando empiezas. Porque ¿y ahora qué visión tienes acerca de los negocios? ¿Qué para ti ahora tener un negocio, construir un negocio? A ver, como ahora tengo bastante más claridad que tenía antes, que era todo mucha niebla, que digo yo,
ahora veo que hay muchísimas oportunidades, ¿vale? Cualquier habilidad hecha con pasión, con cierta cabeza, es una oportunidad de negocio. Y luego tenemos lo que son Internet, o poder llegar a un público amplísimo de una forma relativamente económica, o casi gratis, ¿no? Entonces, que eso todo el mundo lo tiene a su disposición, pero sí que es verdad que con cierta claridad, dedicándote a algo con pasión, estudiando muy bien cada nicho, cada mercado, hay muchas posibilidades, y aparte hay muchos sitios como Level Up o otras escuelas donde te puedes formar, y sobre todo te forman desde la mejora como persona y como empresario, sobre todo los valores personales, las creencias. Yo no sabía ni lo que era eso, y de repente me dicen creencias limitantes, y digo, pues guay, ¿no? Pero ¿esto qué es? Y claro, yo ya tenía una edad y nadie me había hablado de estas cosas, ¿no? A partir de ahí empiezas a oírlo bastante más, ¿no? Y entonces creo que hoy en día, con una formación y teniendo claro lo que haces, y luego todas las personas son válidas, creo que hay muchas oportunidades cuando te explican un poco de qué va esto de los negocios, ¿no? De aportar valor, de precio, expectativa, valor, que bueno, pues cuando lo dices, bueno, no sé de qué me está hablando, tú le pones los signos para un lado y para otro y dices, a ver si acierto, ¿no? Pero luego dices, hostia, esto tiene sentido, ¿no? O sea, son cosas tan evidentes que nadie te los explica. Y mira que yo soy economista, o sea, yo tengo la carrera de económicas, y luego hice un máster en gestión deportiva y de eventos, pero todas estas cosas no las había escuchado. Y todas esas cosas, cuando te las explican, te dan una base para decir, a ver, el negocio tiene que ir por aquí. Luego cada uno le da su toque y le pone, pero te dan unas ideas bastante claras de hacia dónde tiene que ir el negocio, y por eso, con cierta formación y teniendo buenas ideas, hoy en día hay muchas oportunidades. Y creo que son oportunidades para vivir mejor, para tener más tiempo libre, pero claro, todo eso hay que trabajarlo. O sea, hay que automatizar, hay que sistematizar las cosas, hay que tener realmente protocolos para que las cosas fluyan y funcionen, y para que uno luego pueda compatibilizar con una vida realmente que desea. O sea, aquí viene la parte hierbas, que digo yo, hay que conjugar las dos cosas, si no, tampoco va a funcionar. O sea, la parte hierbas para mí es que sentirme realmente feliz con lo que hago y con todo en mi vida. O sea, evidentemente siempre hay días buenos, días malos, noticias buenas, pero ese es un objetivo que tiene que estar conjugado. Qué bueno. Además, me encanta que seas economista y que cuando venís alguien con cierto tipo de formación, como por ejemplo esta economía o por ejemplo empresariales o derecho, y cuando decís, es que nadie me ha formado y nadie me ha dicho ciertas cosas que muchas veces son básicas, y luego ponerla a la práctica en los negocios, no sabes, te pierdes, no sabes gestionarlo. Y me encanta que con estas... O sea, porque quizás es una opinión personal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, veo carrera de economía, carrera de derecho, madre mía, tienes que ser súper formado y sabiendo un montón de cosas y preparado para llevar un negocio perfectamente. Y luego la realidad es completamente opuesta, ¿no? Y realmente necesitas que alguien, un Carlos, un Level Up, venga, te lo ordena todo, te diga el paso a paso de gestión una empresa. Y... porque muchas veces, no sé, yo veo que ese estigma, ¿no? De las personas con este tipo de carreras, ¿no? Salen más formadas, no les hace tanta falta esta formación, pero el ver que al final toda empresa y todo empresario, sea del área que sea, se necesita una formación empresarial y no únicamente la de la carrera, porque se queda cortita por lo que he escuchado muchas veces, ¿no? Y que hayas tocado también la parte de las creencias, que nunca te las hayan ni siquiera nombrado, ¿no? Después de haber venido a Level Up,
¿qué es lo que más ha cambiado en ti? A ver, primero lo de la carrera totalmente de acuerdo. A ver, aprendes cosas, sabes cosas, pero muchas veces no tienes ni idea de lo que es el mundo empresarial, ¿no? Sobre todo, yo la parte que hice de economía es hacienda pública y tal, pero impuestos, yo me acuerdo que sé liquidar un impuesto de sociedades, sabía liquidar el IRPF, pero cuando me puse a emprender, eso no sirve. O sea, yo lo hacía a mano en una carrera, en un examen de 3 o 4 horas y te lo hacía. Pero luego cuando realmente me puse, o sea, con los sistemas informáticos tal, sí, aprendes enseguida. ¿Por qué? Porque tienes una base, pero realmente es muy poquito lo que eso te ayuda al mundo de la empresa. Y lo que aprendes en estos cursos, o sea, es realmente el día a día y como tú dices, te lo dan paso a paso. ¿Vale? Y lo otro que me habías preguntado, Sí, ¿qué era? acerca de las creencias. Has nombrado Bueno, las creencias y y lo que más a mí lo que realmente es la autoestima como empresario, al ver que aplicando ciertas cosas que te enseñan o te dejan la semillita, porque al final te dejan la semillita para que tú vayas por el camino, porque esa semilla hay que trabajarla día a día. Yo siempre digo que en estos cursos te dan la semilla y te ayudan a empezar, pero claro, esto también es una cosa personal, ¿no? Pero a mí lo que más me ha ayudado es en mí, en creer en que yo puedo hacer cosas sin seguir, por ejemplo, al mercado o tener mis propias ideas y lanzarlas sin miedo. ¿Por qué? Porque al final, tanto en los cursos, sobre todo con muchos de los compañeros, te van contando historias y todo es posible. O sea, es que esto de los libros, de estos de hierbas, que yo es que todo les llamo, todo lo que es personal le llamo hierbas, pero con todo el respeto, porque yo, por ejemplo, ahora no paro de leer todos estos libros porque me encantan, ¿no? De crecimiento personal, pero eso es lo que realmente a mí me ha cambiado. Yo era una persona que tenía bastantes miedos, pues se han ido eliminando. Bueno, lo del miedo a hablar ya era increíble, sí, wow. O sea, y de hecho, no sé, una semana antes hablé con Carlos por otro tema y yo le dije, mira, si en el curso el de comunicación, Máster comunicador. sí, me consigo hablar en público con facilidad y tal, o sea, yo ya me quito el sombrero, porque yo era la persona más nerviosa cuando tenía que hablar en público que he visto en mi vida. A partir de ahí, o sea, me tienen que cortar porque me quité los miedos. Pues eso, en un montón de cosas. Y para mí eso, el crecimiento personal, el confiar en mí como persona y como empresario, ¿no? Porque yo tengo muchas taras, como todos, ¿vale? Pero las he ido mejorando mucho pues bueno, con esa visión, con la tranquilidad, con quitarte las creencias, con creer en mí, con las afirmaciones, con un montón de trabajo y las visualizaciones estas que al principio yo decía, pues, ya, claro, y el cuadro este que te haces con el 2028 tendrás esto. Pues justamente el otro día se lo estaba explicando yo a mi hija un poco. Y digo, mira, esto lo hizo papá hace 4 años y era a 5 años, que es el año que viene. Digo, pues más de la mitad ya está cumplido. Me falta la casa, que empezaremos en septiembre a hacer una reforma para tener la casa que yo tenía soñada y poquitas cosas más, ¿no? Entonces, realmente ese crecimiento, el coger todas esas herramientas, hacerlas tuyas y crecer como persona y decir, oye, es que ya no tengo miedo a lo que va a pasar ni a lo que dirán de mí, pues oye, es su problema. Yo lo que intento es hacer las cosas lo mejor posible. Evidentemente a gente le gustará más, a gente menos, pero antes no hacía nada para no molestar a nadie. Y eso, pues bueno, era una creencia mía de que me limitaba un montón. Y a día de hoy, pues oye, se prueban, se hacen las cosas, algunas saldrán bien, otras mal, pero tengo herramientas para que salgan, pues de cada 10, 6 bien y 4 saldrán mal, pero salen muchas más bien.
Y entonces yo ahí fenomenal y contento. Qué bueno, y me encanta que hayas tocado esto de los objetivos, porque el ver cómo cambiando ciertas cosas de nosotros y todo eso que aprendemos y que se enseña en Level Up, ¿no? El realmente, mm, si sabes cómo hacer las cosas, se pueden hacer, hay una forma, aunque inclusive, como tú has dicho, algunas de ellas en cierto momento no puedan salir, pero al final tienes las herramientas para que si no salen de una forma, trabajarlas y hacer que salgan de otra, ¿no? Y ver cómo cada uno de vosotros, de los miembros del Club 100K, vais consiguiendo todos esos objetivos y todos esos sueños. Por eso yo intento con este podcast, ¿no? Hacer ver que es posible y que al final es simplemente el saber hacerlo, tener las herramientas para llevar a cabo todas esas ideas, porque al final una idea, el otro día viendo, no sé qué vídeo de Carlos, no me acuerdo, ¿no? Pero yo que estoy tan cerquita del contenido de Carlos, una idea sin un plan de acción, sin una materialización, se queda en el aire y al final yo creo que todos vosotros y todo el mundo en general tiene miles de ideas buenísimas. El problema es que faltan las herramientas para llevarlas a cabo, ¿no? ¿Cuál dirías para ti que ha sido la herramienta de lo que es la gestión empresarial que más te ha ayudado? A ver, bueno, la herramienta que más me ha ayudado de la gestión empresarial, pues una que es muy objetiva y que luego la he visto que está bastante difundida, pero es la plantilla de ventas. ¿Vale? La plantilla de ventas, que hay 11 pasos, ¿no? Pues, por ejemplo, para una página web y tal. Yo creo que esa era una de las herramientas que más me ha ayudado porque me hacía estructurar cómo ofrecer cualquier tipo de producto con una plantilla y que daba resultado, ¿no? Yo me acuerdo que decía, no cambies nada y al final es que sin cambiar nada las cosas funcionan, ¿no? Pero ya te digo, a mí las herramientas me han servido pues para despertar en mí ciertas cosas que desconocía y ir aplicándolas a mi empresa y al mercado para ser para aportar valor, ¿no? Y otra de las cosas que al principio era muy chocante era cómo explicas esto que recibes en los cursos de Level Up a tu equipo, ¿vale? Porque la primera vez, hostia, qué guay, que lo explicas allí, ¿no? Y les parece bastante bien, ¿no? La segunda vez dicen, bueno, ya has venido del curso y ya se nota porque ya llegas ahí con toda la energía, con el subidón y ya empiezas a intentar cambiar cosas. La tercera vez dicen, hostia, otra vez, ¿sabes? El poder explicarles a ellos y que entiendan lo que tú has recibido allí y transmitírselo a ellos es complicado. Y esto en uno de los cursos se trabaja y me ayudó mucho a que ellos entendiesen que lo que les estaba diciendo, que era un poco rompedor, porque al final es rompedor para todos, porque nunca nadie nos ha explicado estas cosas, empezarán a verlo bien. Entonces, esas herramientas de también poder transmitir al equipo lo que yo quería hacer por lo que había aprendido, empezarán a entenderme. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo se nota que viene del curso? Que aquí quiere cambiarlo todo y quiere todo por escrito y con procesos probados y aprobados y claro, porque yo entiendo que cada uno tiene su visión, ellos no son emprendedores o por lo menos en este momento porque no les ha surgido aún ese despertar, pero a la mayoría llegará un momento que despertarán y dirán, yo quiero emprender, o a muchos, espero, porque a mí me encanta, pero eso, cada uno tiene una forma de ser, una forma de actuar, no entienden muy bien todos estos cambios y dicen, pero si esto va bien, digo, ya, pero es que va bien, pero no es la forma que hay que hacerlo, porque no es eficiente, porque aquí cada uno
seguimos un modelo conforme lo coge una persona y, oye, esto tiene que estar uniformado porque al final cuando falta uno, lo va a coger otra persona y tiene que funcionar exactamente igual que, que, que es el protocolo que hemos escrito, ¿no? Entonces, claro, transmitir esa información al equipo también ha sido una de las cosas que aprendí y me ha funcionado bien, ¿vale? Porque tengo un equipo estupendo, pero bueno, siempre hay roces, pero al principio no entendían nada y no les gustaba que fuera a los cursos porque llegaba, intentaba aplicar todo lo que había aprendido y a ellos les rompía. Claro, al final es que es por lo que tú has dicho, no es un cambio bastante disruptivo, o sea, es de repente estás haciéndolo todo así y de repente es la hora de subir el volumen y darle caña, ¿no?, a todo y hacer pues que el negocio crezca, porque al final algo que también dice Carlos mucho es cuando un negocio no crece, está muriendo. Y al final, para que tu negocio crezca, tú tienes que crecer, tu equipo tiene que crecer contigo y tienes que ir creando cosas nuevas. Entonces, en este crecimiento, ¿qué cosas han cambiado en tu negocio de cómo era antes y ahora? ¿Qué procesos que han cambiado? ¿Cuál sería la diferencia más notable? A ver, antes los el equipo, bueno, al principio estaba yo solo, pero luego fue incorporando, cada uno hacía las cosas a su buen entender. Yo le decía un poco por dónde yo quería las cosas, pero cada uno lo hacía a su entender. Lo que hemos sido ha sido pues organizando cada cosa para que todo fuera uniforme y con procesos. Pero sobre todo lo que más ha cambiado ha sido la forma de acercarme al, a mi cliente ideal. Otro de los temas, cliente ideal, qué gran cosa, ¿no? O sea, yo eso ni piensas tú, a ver cuántos me compran, esa era al principio. No, buscar a tu cliente ideal, ¿eh? El cliente ideal cuando lo identificas te facilita mucho las cosas porque ya sabes quién es el bueno y quién es el no tan bueno, ¿no? Entonces, el dirigirme a esas personas y sobre todo aplicando las técnicas de solución a cosas o da placer, en mi caso soluciona cosas, no era, al final yo vendía un seguro con características, ahora no, ahora eso está totalmente prohibido, no hay que hablar de tu producto, hay que hablar de lo que solucionas y cómo lo haces y luego de las cosas que te diferencian. Entonces, claro, la forma de vender ha cambiado muchísimo. Luego, pues, el diseño de toda la parte del producto, o sea, cómo se presenta un proyecto, las sorpresas que podemos dar, darle valor a cada cosa pequeña, porque al final eso hace un producto atractivo, sobre todo en diseño, en comunicación, en páginas web, en todo esto ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque ves la importancia de todos los pequeños detalles y sobre todo, pues eso, el dirigirte al cliente ideal y no a cualquier cosa que se movía por el mercado, ¿no? O sea, no, hay cosas que a lo mejor no te interesan, no son rentables y tú sabes dónde está el cliente que es rentable para ti y al que le puedes ayudar más. Y entonces eso es lo que más ha cambiado. Antes ibas pues sin un objetivo y ahora tienes un objetivo claro. ¿Por qué? Porque lo que has ido aprendiendo en estos cursos y en el transcurrir de los días, dices, es que la línea es esta y vamos a ir a esto. Y al final sabes, eliges, determinas y no pierdes tanto tiempo y los resultados cambian bastante. Y nosotros la verdad es que es algo que hemos definido mucho, lo que es dirigirnos a nuestro cliente ideal, depurar bases de datos, utilizar un montón de recursos, porque yo por suerte el cliente lo tengo muy definido, son clubes que la información las tienes en internet, no tienes que esperar que ellos te busquen, tú te puedes dirigir a ellos, a los que
tú creas que son tus clientes ideales. Entonces, pues tener esa estrategia muy definida y lanzarnos, ¿no? Con ideas un poco rompedoras y innovadoras. No, porque además has hablado del tema del cliente ideal, ¿no? Y yo creo que se confunde el concepto del cliente siempre tiene la razón con tengo que venderle a todo el mundo. Que no es lo mismo, aunque pueda parecer lo mismo. Sí, el cliente siempre tiene razón, pero tu cliente siempre tiene la razón. Tu cliente ideal tiene la razón y tienes que escuchar lo que quiere y lo que no quiere. Pero hay veces que el cliente al que te estás enfocando no es tu cliente ideal porque no quieres un perfil de cliente así. Porque, por ejemplo, tú en tu caso ahora quieres que los clubes con los que trabajes, ¿no?, estén dispuestos a ofrecerle mejores condiciones a su equipo, a sus deportistas, y que se preocupen realmente por la salud y el bienestar del deportista. Entonces, aquí vas a tener que hacer un poco de distinción, ¿no? Decir, vale, pues si yo quiero que mi cliente o quiero que mi servicio aporte más valor, también tendré que darle más valor a ese cliente que valora lo que yo tengo para darle. Porque al final, si no, hay como una contradicción. Venderle a todo el mundo, pero no todo el mundo puede y quiere y le da valor a eso que tú se lo das, ¿no? Entonces, el matizar, no siempre todo el mundo es tu cliente, creo que es importante que quede claro, ¿no? Y cómo o sea, en el sentido de tu cliente ideal, ¿lo tenías definido previamente o es algo que has ido trabajando en este tiempo? Se va trabajando, ¿no? Con el tiempo, pero sí realmente cuando tú escuchas por primera vez lo del cliente ideal y lo haces llevar a tu sector, entonces tú sacas unas características, ¿no? Pero sobre todo lo que te hace el pulir ese cliente ideal es escuchar. Tú cuando escuchas a la gente que se dedica al mundo del deporte, enseguida detectas quién va a ser tu cliente ideal y quién no. Entonces, yo hay clientes que es que ni me dirijo, o posibles clientes. ¿Por qué? Porque no es mi cliente ideal. No hay nada como escuchar y ellos mismos te van diciendo hacia dónde tienes que ir. Hay algunos que enseguida detectas que van a ser tu cliente ideal. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar, tienen una forma de ver el negocio, porque esto al final ellos tienen un negocio, yo tengo otro, que está alineado al mío. Ese es mi cliente ideal. Otro que podría ser igualmente, son las mismas características, por ejemplo, es una federación, pero la forma de gestionar no tiene nada que ver con mis intereses y con estar alineados en el valor que yo ofrezco. No voy a perder el tiempo ni recursos en ese cliente. Escuchando mucho a la gente se aprende muchísimo. ¿Por qué? Porque detectas realmente lo que ellos quieren. Si a los clientes o los posibles clientes les escuchas de verdad, no le quieras soltar tu rollo, escúchales, te van a decir lo que quieren. Y ahí, entre líneas, vas leyendo realmente dónde está el cliente ideal bueno para ti. Cuando escuchas, para mí escuchar es muy importante, aunque muchas veces, como también dice Carlos, los clientes siempre mienten. Mienten para cuando tienen que darte una excusa, entonces ahí mienten. Pero si les escuchas de verdad entre líneas, se ve realmente cómo son y entonces si están alineados con lo que tú ofreces o no. Y entonces es cuando se convierten. Trabajar en el cliente ideal es básico. Sí, además lo que has dicho, el escuchar. Escuchar es básico y primordial para entenderlos y además es que, como tú has dicho, mienten, pero luego si lees entre líneas, si realmente ellos ven ese interés, esa voluntad tuya de querer ayudarles, si le preguntas con honestidad y con y se ve esa transparencia de tu parte, ¿no? Yo creo que la gente también se vuelca a decirte lo que necesita y es que solamente escuchando puedes crear un servicio, puedes crear una oferta, puedes inclusive reformar y reformular la oferta que le has hecho porque es que te está diciendo lo que quiere. Es tan fácil como escucha muchas veces a tus clientes, pregúntales mucho porque a partir de ahí
es de donde puedes surgir un nuevo cliente, ¿no? Y bueno, hablando de clientes, de resultados, me gustaría saber cuánto facturabas tú antes de estar con Level Up, de formarte con Level Up. A ver, aquí sí que hay una cosa que es un poco distinta, ¿no? Porque nosotros cobramos comisiones, Ujú. ¿vale? Eh, Realmente la comisión es el beneficio que tiene una empresa, no es realmente lo que yo facturo. A mí, yo en el mundo del seguro lo que uno factura es cuánto cobra en seguros. Para mí, mi facturación en estos momentos está cercana a los 2 millones y de los 2 millones pues yo tengo un margen que es la comisión, ¿no? Entonces esto para entrar en el club 100K es distinto que a casi todas las empresas. Ujú. Quizá a mí me cuesta más. ¿Por qué? Porque yo al final es como si me comparase con el beneficio de una empresa. Pero bueno, en cuanto a comisiones, pues estaríamos cuando empecé en 70.000 euros al año y ahora estaremos 185, 200.000 euros. Y en cuanto a cartera o facturación, pues yo estaría en unos 700.000 euros y ahora superamos los 2.200.000, por ahí acabaremos este año. Y creciendo cada año a buen ritmo, ¿vale? De hecho, me acuerdo que la primera relación que yo tuve con Level Up, que fue en una charla gratuita de 2 horas, me dieron como bonus un audio de el reto de duplicar La la facturación. facturación, que me lo he escuchado, no sé, más veces que Carlos, creo, ¿vale? Y para mí eso fue un primer modelo de decir, ostras, haciendo estos 4 o 5 cambios, puedes empezar a duplicar la producción. Me costó un poco porque fue al poco tiempo, pero durante 2 o 3 años se ha ido produciendo, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que te digo, a mí quizá en la forma de medir me cuesta un poco más que tal, porque realmente es sobre las comisiones que no sobre la facturación, porque claro, de 800.000 a 2 millones hay 1.400.000, que para mí es realmente la medida que yo uso, cuántos seguros cobro en un año. Y luego de ahí cobro mi comisión, que es como el beneficio, ¿vale? Y esas son las cifras y la verdad es que estoy súper contento. Y mira, lo del el reto de la duplicación, que fue, ya te digo, de las primeras cosas, hace poco me propusieron hacer eso para las compañías, bueno, para corredores de seguros. Y de hecho, pues la nueva empresa va un poco en cómo ayudar a algunas corredorías de seguros a utilizar los nichos y una serie de técnicas que he aprendido en Level Up exclusivamente para este tipo de empresas. Y en ello estoy también haciendo, por otro lado, pues un poco de mentoría con algunas corredurías de seguros de otros sectores, pero enseñándoles cómo utilizar los nichos, que es algo que yo he hecho bien, y aparte pues una serie de técnicas que he ido aprendiendo. Y sobre todo, pues mira, este audio del principio pues a mí me ha inspirado porque en conversaciones ha surgido y dice, oye, ¿por qué tú que ya conoces esto no nos das 4 pinceladas? Digo, bueno, pues nos ponemos a ello. Y está también a puntito de ser algo más que voy a hacer. Qué bueno y qué interesante porque al final es eso, ¿no? Con tan poquito, ¿no? Y al final lo has llevado a tanto, o sea, fíjate, de un audiolibro que se regala, de repente tú te has sabido, le has sabido transformar, le has sabido meter tu esencia, ¿no? Y tu pasión y llevarlo a otras personas. Y cómo, o sea, en este camino que has tenido de evolución, ¿no? ¿Cómo consideras que, o cómo resumirías ese camino que has hecho para lograr esos resultados? Bueno, primero cambiar la mente, ¿vale? Quitarme miedos. Luego otra de las palabras que a mí es básica es perseverancia. O sea,
La perseverancia, evidentemente todo no sale a la primera, pero si estás ahí, si continúas, al final llegan. Ilusión, otra palabra, que está muy bien. Apreciar las cosas, apreciar es querer y aparte incrementar valor. O sea, las cosas se hacen con aprecio, ¿vale? Tanto valor que aportamos es un aprecio como con cariño. Las cosas hay que hacerlas con cariño y con un fin de ayudar a los demás. Evidentemente, los negocios se hacen para ganar dinero, ¿vale? Pero eso es una de las esencias. Y otra de las cosas, el tener claros los conceptos de valor y precio, expectativas, todo eso conjugado, pues te va haciendo crecer. Pero si tendría que destacar uno, sobre todo es el crecimiento personal, quitarte miedos, lanzarte al mercado y cualquier idea es que es buena. O sea, cualquier idea le puedes sacar rendimiento. Es que yo veo cosas que para mí son bastante malas y la gente hace negocio porque lo sabe vender muy bien. Pero es que todo hoy en día, con cierto sentido, se puede realmente vender, ¿vale? Entonces, las cosas que realmente son buenas, pues evidentemente funcionan. Pero a mí, ya te digo, a mí el crecimiento personal y 4 ideas básicas que, que te enseñan en los cursos y cómo hay que hacerlo día a día, porque lo más importante de los cursos es la semillita y que luego te obligan a empezar, pero luego la perseverancia es lo que a ti te ayuda. Y otra de las cosas es no parar nunca de formarse, de leer libros, porque es que enseguida se nos olvidan las cosas y enseguida el día a día nos nubla. Una de las formas de no perder este mundo es leer estos libros de cualquiera, de Robin Sharma, de todos los autores que hay sobre crecimiento en ventas, en crecimiento personal. Si tú los vas leyendo día a día, media horita, siempre tu cabeza recuerda todo lo que lo que has aprendido en los cursos o en el día a día y siempre estás mejorando, porque se nos olvidan las cosas. Muchas cosas las sabemos, pero enseguida hace ¡plup! Y ya no vuelves a hablar de ciertas cosas. Y el formarse y el estar siempre actualizándose te ayuda a recordar el 90%. Entonces, ya te digo, el crecimiento personal, para mí las 4 cosas importantes que hemos dicho, el valor, luego los pensamientos, todas estas herramientas conjugadas es lo que hace que un empresario pueda crecer. Y sin duda, es que bueno, siempre lo decimos, pero es que siempre aparece en todas las entrevistas la perseverancia, la constancia, el foco. O sea, es que yo creo que eso es la base de todo y luego todo lo demás yo creo que llega y bueno, cuando tienes ganas y pues eso, te atreves a formarte porque también hay que estar dispuesto a formarse, es como que todo se va dando para que lleguen los resultados y para que consigas tener esa vida, ¿no? que estabas buscando y esperando. Porque, y si pudieras decir así en resumen brevemente, ¿cómo ha cambiado tu vida antes pues, de tener tu negocio, de formarte, a cómo la vives ahora? A ver, lo primero es que me has recordado una cosa. Yo cuando iba a empezar los cursos con Level Up, claro, yo llego y digo, oye, que me voy a apuntar a un curso, bueno, iba a coger el Top Level Pack. Y se lo digo a mi pareja y le digo, y vale tanto. Y digo, pero es que, claro, es mucha pasta ahora para mí y tal. Y me dice, o sea, sin dudarlo, cógelo. Y dice, tú no sabes el dinero, porque yo llevaba poco tiempo con ella, tú no sabes el dinero que yo me he gastado en formación, porque ella se ha formado con Tony Robbins y la formación de Tony Robbins no es barata precisamente. Y me dice, Kiko, pero cógelo ya, esto te cambia la vida. Y realmente me ha cambiado la vida, ¿no? Pero yo tenía como decir, hostia, cuánto dinero, ¿no?
para la formación, no. O sea, al final me ha cambiado. Y me ha cambiado en que era una empresa que iba creciendo de una forma lenta, con muchos altibajos y con ciertas inseguridades, y hoy en día no, es que hoy en día tengo claridad, tengo esa pasión que sé que hay que impulsarla ahora mucho más, pero tengo seguridad en mí mismo y, y de momentos que eran más difíciles ahora, veo que voy consiguiendo ese mapa que me hice futuro a 5 años, se ha conseguido en gran parte, y veo que las cosas que uno quiere y si pone el foco y lo trabaja, se van consiguiendo. Que nada es fácil, o sea, que hay muchísima gente trabajando, pero que se consiguen. Y claro, yo sí que ahora suena un poco tal, pero o sea, me ha dado felicidad, una felicidad que yo no pensaba en ella. Yo pensaba que era feliz, porque siempre lo he sido, gracias a Dios, pero ahora me siento feliz y realizado y en paz. En paz porque me encuentro bien conmigo mismo, sé que estoy haciendo cosas para los demás, no tengo ese concepto solo de ganar dinero. Quiero ganar todo el que pueda, ¿eh? Y si realmente es para mi utilización y si puedo ayudar a los demás, mejor que mejor. Pero tengo esa paz de levantarme todos los días con ilusión para trabajar, que esto, por ejemplo, cuando trabajas para otros, es decir, madre mía, que hoy es lunes y me quedan 5 días aquí que vas a flipar. Y en cambio ahora no, ahora me echo casi del club de las 5 de la mañana, o sea, me levanto súper pronto porque me gusta, no me cuesta madrugar, aprovecho el día, también es verdad que me duermo pronto porque son horas, pero tengo tiempo para mis hobbies, jugar a golf, que ahora me ha dado por esto, estar con mi pareja, con mi hija, viajar de vez en cuando, estoy consiguiendo esa vida que ahora quiero y visualicé hace 4 años. Qué bueno. Y ojalá pues ahora vuelva a visualizar En 5 cosas. años no, el año que viene cuando hagas los 5 Exacto, te sí, lo replanteas, por ¿no? supuesto, porque no hay que parar, ¿no? Cuando ya no esté, pues ese día paro. Qué Pero bueno. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo lo que has dicho de la pasión. Creo que la pasión lo es todo. Y yo que no soy empresaria, formo parte del equipo de Level Up, pero tengo esa pasión. O sea, amo lo que hago y voy a trabajar cada día, y ya sea que seas empresario, que seas parte del equipo, creo que la pasión por lo que hagas mm, es que lo es todo. Y si no tienes pasión por lo que haces, déjalo y vea por aquello que sí que te apasiona, porque sin duda es el camino. Y ya te digo, sea como parte de un equipo o como empresario, creo que es el motor de cualquier objetivo. sí, porque es como trabajas. Hay un libro de Robin Sharma, precisamente se llama El líder sin cargo, que habla de eso, de que no hace falta tener cargo para ser excelente, para dar lo máximo de uno, para realmente amar lo que haces. Ahora, si estás trabajando y no te gusta, o sea, lo mejor es que lo dejes, porque te va a amargar la vida. Pero muchas veces el miedo a perder pues un salario, una serie de cosas, y yo lo entiendo perfectamente, pero es que yo creo que cualquier persona, para ganarse relativamente bien la vida, si le pone ilusión, le pone ganas y le dedica horas al principio, todo el mundo lo puede hacer. A lo mejor yo soy un iluso, pues lo seré, pero yo creo que cualquier persona es capaz de emprender o de sacar idea. Y el que trabaja para otra persona, fenomenal, pero que disfrute haciendo lo que hace y le ponga ganas, porque son, bueno, ahora van a reducir la jornada, pero son 8 horas diarias de trabajo. Y oye, si no eres feliz, mal. Yo he estado en algún trabajo y no he estado bien, y la verdad es que al final puedes acabar de aquí bastante mal, ¿no? Sí, yo creo que soy de las personas como tú que piensa que
se pierde más estando en un lugar que no se quiere y que no te gusta, que es más ese miedo, y que ese miedo en realidad es una falsa sensación, porque al final ahí es donde realmente vas a perder, y si quieres algo diferente simplemente tienes que buscar la forma de hacerlo, hacerte las preguntas para llevarlo a cabo y hacerlo, porque al final la pasión y las ganas y la actitud te llevan a ese lugar. Además, es que muchas veces cuando ahora echo la mirada atrás, o sea, no eres consciente de lo capaz que eres de hacer las cosas hasta que no las haces o las pruebas, ¿no? Pero es que ni te las planteas. Hasta que empiezas a hacerlo y dices, o sea, pues claro que es posible. Es posible y mucho más. Y aparte es que cada vez ves más emprendedores, más empresarios y además el concepto te cambia. Porque siempre, claro, la sociedad en general te habla del empresario como explotador o algo así. Al revés, el 90% de los empresarios o el 95% son gente excelente, con buen corazón, porque creo que va unido. O sea, ser un empresario bueno va unido a ser una buena persona. Y estoy totalmente convencido. Habrá gente que dirá, este tío está zumbado, pero estoy convencido. Mira, respecto a eso, yo creo, después de haber hecho varios podcasts y después de, pues eso, de la trayectoria que tengo en Level Up, yo creo que el concepto que se tiene de un empresario explotador y un mal empresario es porque realmente no sabe ser empresario. Porque lo hablaba justo con Silvia Galvé un día aquí en el podcast, que ella dijo, es que yo cuando empecé a emprender, pues a mí yo delegaba mi trabajo, la gente lo hacía mal, y cuando venían a preguntarme yo tenía tantas cosas que hacer y encima venían, me decían que habían cometido errores, yo no tenía tiempo para nada. Claro, ¿cómo es mi respuesta? Pues no es la mejor. Entonces yo creo que un mal empresario es mal empresario porque no sabe ser empresario y que en realidad, o sea, pobre, que ahora que lo veo así, ¿no? Es pobre de ese empresario porque realmente lo hace como puede y no sabe hacerlo mejor, que en consecuencia, evidentemente, lo pagan los empleados y el equipo, pero creo que eso está cambiando porque precisamente ahora, como pues con Level Up y pues con otras empresas que hay que hacemos esto, que estáis todos los empresarios aprendiendo a llevar un negocio, yo creo que esa es la vía para que el empresario deje de tener esa imagen, porque realmente un empresario, o sea, es que está movido por la pasión y por un sueño, y cuando no sabe cómo llevar a cabo ese sueño y esa pasión es cuando se convierte en un ogro. Porque no puedes, o sea, porque al final puede ser que las deudas te desborden, puede ser que el estrés te desborde, puede ser que no sepas gestionar un equipo, puede ser que tu equipo venga y de repente desaparezca. O sea, hay como tantas áreas que gestionar que como no las sepas gestionar, Sí. es que va a ser un desastre. Sí, es así. Pero además yo siempre digo con mi equipo, ¿no? Y digo, a ver, que el más trasto soy yo. El que se equivoca más veces soy yo. O sea, ¿por qué? Porque me equivoco, soy persona, Claro. porque cuando haces cosas te equivocas, no hay nadie que lo haga todo perfecto. Si todos buscamos la excelencia, pero nos equivocamos. Yo a mi equipo se lo digo, o sea, no pasa nada, todo está bien. Yo siempre digo de todo está bien. Lo único, oye, nos equivocamos, se soluciona. Oye, que no tengo al nene malo, quédate en casa, trabaja desde casa. O sea, son criterios normales de persona normal, ¿sabes? Y creo que eso es lo que está en la mayoría de empresas actualmente implantado. O sea, no creo que si a mí me va bien, pues yo creo que a todo mi equipo le vaya bien, ¿sabes? Y de hecho, yo, parte del equipo, son de mis mejores amigos. O sea, ¿por qué? Porque tenemos mucha relación, pero es que nos lo pasamos bien y nos reímos y tal. Con otras personas del equipo no es así tampoco, ¿eh? No es que todo sea el color de rosa, pero con gran parte sí. Y es relativamente fácil porque simplemente tienes que ser buena persona. Yo siempre digo, hay que ser buen nene y pro. A lo demás, pues es trabajo, evidentemente hay que dar lo mejor, ser perseverante, todo lo que hemos hablado antes, pero lo primero es ser buen
buen niño y ser honesto e intentar hacer las cosas lo mejor que puedes, ¿vale? Y si nos equivocamos, no pasa nada. O sea, Eso no, es. no hemos matado a nadie, ¿no? Bueno, si lo han matado, pues mal. Pero si no, oye, pues se intenta solucionar y ya está. Si es que tampoco hay que darle más vueltas. Pasado pisado, que digo Eso yo, es. y seguimos para adelante. Y si nos hemos equivocado con un tercero y realmente nos hemos equivocado, pedimos perdón y tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque la vida nos vamos a equivocar y vamos a ofender a alguien o en el trabajo no vamos a estar a la altura de lo prometido, porque alguna vez pasa. Oye, pides perdón y lo intentas solucionar. Sí. Ya está. Hombre, que no pase todas las semanas, pues entonces tenemos un problema, pero si no, oye, ya está. Si son las cosas, intentar divertirte con el trabajo. Y cada persona que esté en el equipo que se divierta y que lo pase bien. Eso es, esa es la máxima. Y con esto vamos a despedir el podcast. Yo creo que ha sido la mejor despedida. Hay que divertirse, Sí. sea lo que sea, hagas lo que hagas, que tengas esa pasión, ese amor por lo que estás haciendo. Y bueno, pues nada, Kiko, muchísimas gracias de verdad por este ratito, por haber venido y por haber compartido tu camino, tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. De verdad que ha sido un placer. Gracias a vosotros por esta oportunidad de poder explayarme un rato. Me alegro que te haya gustado y lo hayas disfrutado. Y bueno, por aquí nada, deciros que ya sabéis, compartir este podcast con aquellas personas que penséis que le pueda venir bien. Dejadnos un comentario si queréis que hablemos de algún tema en especial, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Dale like, suscribiros, que cada lunes estamos aquí con vosotros. Un abrazo muy fuerte.